El Señor nos da regalos y nos da regalos en personas, en hermanos y hermanas que Él sigue trayendo y sigue capacitando y sigue uniendo, ¿verdad?, al tejido afectivo, al tejido de los dones que el Señor tiene para esta su iglesia. Y uno de esos regalos es nuestro hermano Edgardo Vega López, su esposa Joanska también. Y yo he ido descubriendo en Edgardo un don. Él también, me imagino que lo está descubriendo. Y nosotros como iglesia, pues también somos el escenario que libera esos dones que el Señor y el Espíritu dan. Y ese don de comunicar la palabra, de predicar la palabra, está ahí con todo su potencial. Así es que en esta mañana escuchemos lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia a través de su siervo. Uno, dos, sí. Gloria a Dios. Empezamos con una oración. Señor y Padre nuestro, gracias, Señor, por tu presencia, por el encuentro con lo sagrado, el encuentro contigo que estamos viviendo en esta mañana. Y te pido, Señor, que en estos momentos ocurra otro encuentro, un encuentro del texto bíblico con nuestra experiencia de vida. Y que la palabra a ser compartida sea transformadora de vida, eficaz, y que sea palabra de Dios y no mía. En el nombre de Jesús. Amén. Y enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a las multitudes. Una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas. Y cuando llegó la noche, allí estaba solo. La barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la madrugada Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Pero cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, Jesús, ven. Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo: Señor, sálvame. De inmediato Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Que el Señor bendiga nuestras vidas por medio de su palabra. Amén. Esto que acabo de leer está en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Mateo 14, del 22 al 33, y lo leí en la versión Reina Valera de 2015. Mateo. Antes de continuar, debemos hablar un poco del Evangelio de Mateo. Como ustedes saben, es el primero que está en el Nuevo Testamento, el que abre el canon de las Escrituras en el Nuevo Testamento. Y fíjense qué interesante, este Evangelio salió a la luz después del año 80 después de Cristo, cuando la iglesia estaba siendo perseguida. Y se entiende que fue escrita por discípulos de una escuela de judíos convertidos cristianos que estaba en Antioquía. Los judíos le achacaban a los cristianos la destrucción del templo que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Y los habían expulsado de la sinagoga. Ya los cristianos no eran como una secta judía, ya habían sido expulsados. Y los cristianos estaban tratando de defender que Jesús era el Mesías,
y que en él se cumplieron las profecías mesiánicas. Esos cristianos judíos convertidos estaban tratando de construir una comunidad cristiana fuera del judaísmo y eran objeto de persecución, no necesariamente del Imperio Romano, de los propios judíos. Y si miramos el texto, empezamos por el verso 22. Y enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía las multitudes. En Mateo 14, del 13 al 21, ahí tenemos el milagro en que Jesús alimentó 5,000 hombres, más mujeres y niños, con 5 panes y 2 peces. Y en ese momento ya él estaba despidiendo a las multitudes que habían comido el pan que Jesús les había provisto. Y fíjense qué interesante en este verso. Dice, Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca. Obligó, ordenó, hizo, dependiendo de la versión que ustedes tengan delante de ustedes. Él los mandó a subir a la barca y a entrar ¿a dónde? Al mar de Galilea. El mar de Galilea es un lago, pero es un lago lo suficientemente grande para tener sus propios eventos meteorológicos. Y es conocido hasta el día de hoy, porque allí ocurren tormentas repentinas que se producen cuando los vientos fríos que bajan de las montañas llegan a las aguas cálidas del mar de Galilea y se producen ventoleras, se producen oleajes repentinos, sin aviso. Y Jesús los mandó a dirigirse en la barca por el medio del mar, al otro lado, y les dijo la dirección que tenían que seguir. Y una tormenta los esperaba. ¿Por qué Jesús hizo eso? Ellos no tenían planes de meterse en medio de una tormenta y Jesús los obligó a meterse en medio de una tormenta. ¿Qué propósito tenía Jesús al hacer eso? ¿Qué significa para ti y para mí hoy que entremos en una tormenta inesperada? A veces Jesús te pide a ti y me pide a mí. A veces no nos pide, a veces nos manda, a veces nos obliga a subir a la barca y a bogar mar adentro. A pesar de que Él sabe, como sabía con los discípulos, que nos esperan vientos contrarios en la travesía de la vida. Porque las tormentas nos pueden servir para buscar a Dios. Las tormentas, el mal tiempo, los vientos contrarios nos pueden enseñar muchas cosas. Enfrentar vientos contrarios, problemas, quebrantamientos, puede fortalecernos y nos puede hacer que estemos preparadas y preparados para la próxima tormenta que seguramente viene. Una vez despedida la gente, subió al monte Jesús para orar a solas. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Los discípulos de camino en la barca, Jesús se fue solo a orar. Y la última vez que yo estuve en este púlpito, hablamos mucho de la oración. Y la pastora ha hablado mucho de la oración en semanas anteriores. Y Jesús nos dio un ejemplo de vida, de oración. Fíjense que Él oraba en preparación a cosas que habían de ocurrir. Venía la tormenta, Jesús sacó tiempo en la noche para hablar con el Padre a solas, sin intermediario. Dios en diálogo consigo mismo, qué misterio más increíble, ¿verdad? Dios hablando consigo mismo, en anticipación al mal tiempo.
Eso es un ejemplo de oración para ti y para mí. Si Dios y nuestro Señor Jesucristo entraba en comunión con el Padre antes de llevar a cabo una acción, ¿debemos nosotros hacer lo mismo? Y la pastora nos ha enseñado que los textos nos hacen preguntas. Y a mí me preguntó, ¿dónde está tu monte? ¿Cuándo oras? ¿Oras antes o después de subirte a la barca? ¿Te encomiendas a ti y a tu familia en las manos del Señor, aunque la travesía que viene por delante parezca que va a ser tranquilita y según planeada? ¿O esperas a que los vientos se tornen contrarios, a que el oleaje aumente en tu travesía para entonces encomendarte al Señor? En esta época tecnológica que vivimos, los navegantes utilizan muchos medios para guiarse en el mar. Usan GPS, usan satélites, usan informes del tiempo que les envían las compañías de barco por unos sistemas que tienen especiales. Usan radares, todo tipo de tecnología para guiarse en su travesía. ¿Y nosotros? ¿Con qué nos guiamos en nuestra travesía de vida? Por ahí andan los coaches de vida. No sé si han oído, unas personas que te dicen cómo vivir. Nos guiamos con la palabra. Nos guiamos con la oración. Entramos en comunión con el Señor antes de tomar una decisión. ¿Es ese nuestro GPS? Y la barca ya quedaba a gran distancia, verso 24, de la tierra, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Ya los discípulos estaban metidos en el mar adentro, aunque obligados, habían obedecido. Ese no era el plan que ellos tenían. Jesús los obligó y ellos obedecieron. No había vuelta atrás. Estaban lejos de la seguridad de la costa. Y llegaron los vientos contrarios. Y llegaron las olas que azotaban y amenazaban la embarcación. Vientos contrarios. ¿Qué implica eso? Cuando un viento es contrario a una embarcación, puede reducir el avance de esa embarcación. Puede inclusive atrasar el avance de la embarcación. Y en el peor de los casos pudiesen, entre los vientos y el oleaje, pudiesen hundir la embarcación. Ustedes recuerdan hace unos años que hubo un huracán y un barco de carga que venía para acá, para Puerto Rico, se llamaba El Faro. No voy a entrar en los detalles técnicos, pero algún problema hubo en la comunicación técnica y el barco entró dentro del huracán y desgraciadamente falleció toda la tripulación. No utilizaron los medios o no tuvieron acceso a los medios para poderse guiar en medio de la tempestad. Pero en el caso de los discípulos que estamos mirando, la llegada de esos vientos contrarios y de ese oleaje habría la posibilidad para que Jesús hiciera varios milagros. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Verso 25. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, primer milagro, se asustaron y gritaron llenos de miedo, ¡es un fantasma! En la versión que les estoy leyendo dice a la madrugada. Puede ser que en la de ustedes diga la cuarta vigilia. Ese es el periodo de tiempo entre 3 de la mañana y 6 de la mañana
ese momento en que la noche es más oscura, pero que es justo antes del amanecer. Y en esta época que se escribió este evangelio, el oleaje, las olas, tenían un significado en la cultura. En la cultura grecorromana, las olas significaban muerte. Y solo la divinidad podía dominar las horas de la muerte. Dios, te vieron las aguas te vieron y temieron. Salmo 77, 16. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Tus pisadas no fueron halladas. Salmo 77, 19. La palabra fantasma en griego, que se escribió este evangelio, es prácticamente eso mismo, se escribe casi igual, fantasma. Pero su significado se puede traducir como visión, como ser divino. O sea que los discípulos sabían que tenían delante de ellos un evento sobrenatural. Había alguien caminando sobre las aguas. Y en esa época, las olas significaban muerte y el agua se veía como un portal al Hades, a la muerte. Y ni los muertos podían caminar por encima de las aguas. En la visión de ellos, de su pensamiento religioso. La muerte llevaba a los muertos en una barca hacia el Hades. Y ahí estaba Jesús caminando sobre las aguas, haciendo lo que solo la divinidad podía hacer. En medio de los vientos contrarios, de la tormenta, del quebrantamiento, Jesús puede aparecer milagrosamente dirigiéndose hacia nosotros y nosotras, justo a tiempo. Y con Él nos puede traer un nuevo amanecer. Hermanas y hermanos, si Jesús nos manda a meternos mar adentro, sabiendo que los vientos se tornarán contrarios, tengamos la convicción, la seguridad de que Jesús va a aparecer en medio de nuestras aguas turbulentas. Que Jesús va a intervenir en nuestra situación. ¿Y cómo vamos a reconocer a Jesús en medio de nuestra tribulación, en medio de nuestra tormenta? Tenemos que estar conectadas y conectados con Él para poderlo ver, para poderlo reconocer. ¿Aquí hay alguien que no haya tenido un problema, una tribulación en la vida? Nadie alzó la mano. Y sí, a veces nosotros y nosotras podemos ver a Jesús en medio de nuestra dificultad, en medio de nuestra tribulación, como una figura, como un fantasma, algo indefinido. Tal vez no podemos divisarlo en el momento que estamos viviendo, en medio de la situación. Tal vez sentimos que Jesús está lejos de nosotros. No vemos la luz. Y si vemos una figura, una esperanza acercándose a nosotras y nosotros, no estamos seguros o seguras si es Jesús. Pero aunque tengamos miedo, aunque estemos confundidas, tenemos que mantener la mirada, nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y nuestro oído espiritual en Él a través de todo el proceso. Tenemos que estar en búsqueda de la conexión con el Señor. Y yo les aseguro que en el momento preciso, en el momento del Señor, podremos verle y escucharle. Enseguida, ¿qué hizo Jesús?
cuando estaban desesperados los discípulos. Enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Verso 27. Jesús intervino con los discípulos y les habló. Y a nosotros también nos habla, interviene con nosotros. Nos habla, nos calma, nos anima y nos recuerda que Él es el gran yo soy. Esas palabras no están ahí por casualidad. Los cristianos de Antioquía, los cristianos que escribieron este evangelio, querían que supiéramos que Jesús es el gran yo soy. El que tiene poder divino para salvarnos, para sacarnos de la tempestad, para quitarnos el miedo. El perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4:18. La presencia de Jesús, de nuestro Señor, en medio de las grandes tribulaciones que todos nosotros y nosotras vivimos, nos da valor, nos da paz y nos quita el miedo. Hay alguien que en su caminar, en su travesía de vida, haya sentido al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, caminando a su lado en medio de la noche oscura. Cuando todo está conspirando en tu contra, ¿has visto cómo Jesús aparece en medio de las aguas? Y cuando Jesús aparece en medio de las aguas, ¿cómo respondemos? Vamos a ver lo que hizo Pedro. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Verso 29. Y él dijo, Jesús, ven. Y Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Y aquí vemos a Pedro, el gran Pedro, con su fe intensa y débil a la vez. Con esa combinación de amor impulsivo y fe debilitada por la duda. ¿Y qué le dice Pedro? Si tú quieres me puedes hacer caminar sobre las aguas, pero si eres tú, realmente eres tú, ¿me tiro o no me tiro? Me pongo el salvavidas por si acaso. Pero Pedro pidió, con su fe como fuera, Pedro pidió y Jesús le respondió. Y de repente, ¿qué estaba haciendo Pedro? Pedro estaba caminando sobre las aguas. Lo que toda la cultura greco-romana decía que ningún ser humano podía hacer, Pedro lo estaba haciendo en el nombre de Jesús. Cuando el mar está picado, cuando los vientos son fuertes, cuando las olas son dañinas en nuestra vida y nos azotan, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo interviene, aumenta nuestra fe y nos ayuda en nuestra incredulidad. Y encima de eso nos da valor, nos da fuerza que no sabemos que tenemos. Y por eso tú y yo también somos capaces de caminar sobre las aguas. Somos capaces de navegar a través de las aguas turbulentas y de vencer los vientos contrarios que nos encontramos con mucha frecuencia en la vida. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, dijo Jesús en Juan 14:12. Y esta es una promesa del Señor. Pero no toda situación requiere caminar sobre las aguas. No toda situación requiere actos milagrosos. Para caminar en nuestra cotidianidad, solo necesitamos fe como un grano de mostaza.
Pero puede ser que de repente digamos y nos demos cuenta que estamos salvando, pasando a través de los obstáculos más difíciles, que sabemos que somos incapaces de hacerlo en nuestra limitada prudencia y capacidad humana. ¿Alguien ha estado en una situación en que ha dicho, pero como yo hice esto? ¿Cómo yo dije esto? ¿Por qué yo dije esto? ¿Cómo es que estoy tan tranquila o tan tranquilo en medio de esta situación tan terrible que estoy viviendo? Pedro iba bien, enfocado, caminando en dirección a Jesús, con los ojos puestos en Jesús. Pero al ver el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué le pasó a Pedro? Quitó los ojos de Jesús, lo dice el texto. Se puso a mirar el viento fuerte. A pesar de tener a Jesús delante de sí e ir caminando en dirección a él. Y volvió a tener miedo, porque se fijó en el viento y en la tempestad y en las olas. Ese Pedro, ¿verdad? Falló. Cuidado con juzgar a Pedro, porque Pedro te representa a ti y a mí. Pedro es un ejemplo, lo que le llaman un tipo de la iglesia, de las cristianas y cristianos de todas las épocas, que puede haber momentos, y va a haber momentos en que nuestra fe se debilite, que nuestra fe flaquee, que nuestro valor se tambalee. ¿Se acuerdan cuando pasó el huracán Dorian? Que gracias a Dios no nos impactó. Esa misma noche, ¿qué hubo? Un temblor. ¿Se acuerdan del temblor? Yo creo que todos nos acordamos del temblor. Eran las 11:00 ¿Qué hicimos Joanska y yo en el momento en que sentimos que el apartamento se estaba moviendo? Yo les confieso, yo no hice lo de arrodillarme y el 1, 2, 3 y toda esa cosa. Yo empecé a clamar a Dios. Empezamos a clamar a Dios. ¿Qué hizo Pedro? Pedro hizo lo mismo. Clamó a Jesús y le pidió, sálvame. Le pidió que lo salvara. Pedro hizo lo correcto. Hizo lo bíblico. Clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no. Amén. Jeremías 33:3. Por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora, dice el Señor. Lo pondré en la seguridad que anhela. Salmo 12:5. Así que el Señor está pendiente y deseoso de intervenir en nuestra vida. Tenemos que clamar a Él y Él va a responder. De inmediato, ¿qué hizo Jesús? Extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Él confrontó a Pedro, pero después, solo lo confrontó después de extenderle la mano y sostenerlo. Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu diestra. Que te dice, no temas, yo te ayudaré. Y sí, le preguntó, ¿por qué dudaste? Como lo hace con nosotros, para que entendamos nuestros procesos de vida. A veces nos metemos en la tempestad por nuestras propias acciones. A veces no entendemos por qué estamos en medio de la tempestad. A veces somos objeto de injusticias, de discrimen, de abuso. Pueden pasar muchas cosas. Pero yo creo que el Señor nos está dando oportunidades de entender, comprender el proceso, de mantenernos atentas y atentos para verlo y escuchar su voz, dejarlo obrar
y entender cuál es la enseñanza que hay para nosotras y nosotros en medio de la tribulación que estamos viviendo. Le extendió la mano a Pedro y subieron a la barca. ¿Y qué pasó cuando subieron a la barca? Verso 32. Se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y me parece verlos postrándose y dándole gracias al Señor. Los discípulos habían sido testigos una y otra vez del poder milagroso de Jesús. Habían sido testigos del milagro de provisión en la multiplicación de los panes y los peces. Lo habían visto sanar, lo habían visto ejercer poder sobre la naturaleza. Consideraron lo ocurrido y no tuvieron más que adorarle. Se dieron cuenta de que cuando subimos a la barca con Jesús, el viento se calma. Como dice Juan Luis Guerra, Jesús está en el bote. Cuando Jesús está en el bote, todo se calma. Y creo que algunas de ustedes puede haber estado pensando: oye, Edgardo, pero hay otra historia en la Biblia donde Jesús estaba en la barca y como quiera había mal tiempo. Y yo les invito a que esta noche en su casa se lean Marcos 4, del 35 al 41. Ahí Jesús estaba durmiendo en la barca en medio de otra tempestad. Y comparen qué estaba pasando. ¿Qué pasó cuando los discípulos clamaron a Jesús? ¿Y bajo qué circunstancias la tempestad en aquella historia terminó? Y si damos un pequeño salto de 2 capítulos en Mateo, hay un texto que estoy seguro que la mayoría de ustedes recuerdan, que Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Eso está en Mateo 16, 15 y 16. ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Quién fue quien contestó la pregunta? Pedro. Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A veces, como Pedro, necesitamos ver a Jesús obrar en nuestras vidas de manera sobrenatural para poder decir, a veces somos un poco cabezones y cabezonas, para poder decir: verdaderamente eres Hijo de Dios, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O necesitamos poner las manos en su llaga, verlo casi en persona, en vivo, para poderle decirle: Señor mío y Dios mío. Pero a veces Jesús está en la barca con nosotros en medio de la tormenta. Y lo que tenemos que hacer es mirar hacia atrás y decirle: Señor, detén la tempestad, que morimos. Porque Jesús también está obrando, aunque, como dice Dani Berrío, permanezca en silencio. En el año 2007, yo pensaba que yo estaba en la cúspide de mi profesión. No había perdido un caso en mi vida profesional. Ese año perdí 4 casos. Joanska se enfermó y sobrevino una tormenta laboral que me hizo pensar que me iba a quedar sin trabajo, sin profesión. Pero ¿qué pasó antes de eso? Yo tuve un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. El 7 de julio de 2007 conocí al Señor. Y apenas unos días después vino la tormenta. Y les confieso que me llegué a preguntar: oye, pero esto de ser cristiano es así.
Pero de momento, yo digo, pero, ¿por qué yo estoy tan tranquilo? Yo les puedo decir que como cristiano nuevecito, recién estrenado, yo conocí lo que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y me di cuenta de que Dios me ama tanto, me conoce tan bien. Conocía mi orgullo, mi ego hiperinflado, que me dio la oportunidad de convertirme al Señor antes de que viniera la tempestad. Ya Jesús estaba en mi bote. Sin Él yo no estaría aquí parado en esta mañana, estaría probablemente todavía muerto en mis pecados y pensando que yo era la última Coca-Cola del desierto. Y de la mano de Jesús, Joaska y yo y nuestra hija atravesamos las aguas turbulentas y los vientos contrarios. Y han habido muchos problemas. Todos tenemos problemas. Ahora mismo hay situaciones. Hace un año hace año y medio, yo no tenía planes de venir. Yo estaba de lo más feliz en La Brecha, allí en Guaynabo, congregándome, y me enfermé. Y por una enfermedad, llegué a mi nuevo hogar. Jesús me obligó a montarme en la barca, coger a Joaska, montarle en la barca, montar la perrita también, y llegamos aquí. Y doy gloria a Dios por eso, a pesar de la enfermedad. Amén. Yo creo que esta palabra en esta mañana nos está interpelando a todas y a todos. Y nos está preguntando, en esta mañana, ¿alguno de nosotros o nosotras está enfrentando vientos contrarios, dificultades, enfermedades, discrimen, abuso, injusticia, luto, abandono, fracasos personales, matrimoniales, laborales? ¿Te sientes sola en medio de la tormenta? Ora, clama, gime, adora. Mira alrededor tuyo. Jesús ha escuchado tu clamor. Él está caminando sobre las aguas en dirección hacia ti. O tal vez ya está en la barca contigo. Ora, clama, gime, adora, abre tus oídos. Tal vez Jesús ya te está llamando. Te está diciendo, no temas, yo te elegí y te metí en la barca para que te encuentres conmigo. Camina hacia mí. Métete en las aguas. Ora, clama, gime, adora, pero camina hacia adelante. Yo estoy contigo. Mi mano está presta, extendida para sostenerte. No dudes. Y si dudas, mira mi rostro. Camine hacia ti, te dice el Señor. Camina hacia mí, te dice el Señor. Ora, clama, gime, adora. Yo te acompaño. No estás sola. Te amo. Deja que mi perfecto amor eche afuera tu temor, dice el Señor. Ora, clama, gime, adora. Toma mi mano. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Porque yo estoy contigo, dice el Señor, a donde quiera que vayas. Pero no te quedes asida o asido de la mano del Señor. No te la guardes para ti, extiende tu mano. Jesús está aguantando la tuya. Extiende la mano a un hermano y a una hermana que está en su propia tribulación, en su propia tempestad. Extiéndele la mano y ayúdala o ayúdalo a caminar sobre sus aguas, a vencer sus vientos contrarios. Ora, clama, gime, adora, siente la paz, esa que sobrepasa todo entendimiento, esa que Él nos dejó a nosotros y a nosotras. Camina adelante, atraviesa el viento contrario, vence las olas que azotan y verás su poder, su gloria, su palabra y su luz alumbrándote. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino.
Camina con el Señor en tu travesía de vida y Él te extenderá la mano. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, justicia y presencia, y porque tú nos escuchas, porque tú nos llamas, porque tú nos calmas, porque tú nos tomas de la mano, subes a la barca con nosotros y nosotras, porque nos haces cruzar contigo de la mano a través de la tempestad y nos llevas a aguas de reposo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.